Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:15 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir información y análisis con ustedes, nuestras audiencias, para hablar de ustedes y sobre todo de lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy es martes 25 de enero del 2022. Vamos a hablar un poco del contexto de la visita del rey Felipe VI. Para nuestro interés, lo más importante, ¿con quién vino? ¿A qué vino? ¿Quiénes son las personas que trae del gobierno español el monarca de ese país? Lo que sale a la atención pública, desde de qué manera visibilizan los medios tradicionales esa visita y cuáles son las importancias que se le ha dado a con quiénes vino y a qué vino a reunirse, y si esos funcionarios del gobierno español vienen a reunirse en efecto con diferentes elementos de Puerto Rico y con quién vienen a reunirse. Vamos a establecer ese contexto importante, sobre todo en el contexto de una investigación que hemos hecho de uno de los muchos edificios históricos, patrimonio histórico edificado en Puerto Rico, que se están demoliendo con la excusa de que no se pueden rehabilitar. ¿Qué dicen los que saben? ¿Qué dicen los que saben? ¿Qué dicen arquitectos conservacionistas? ¿Qué establece el gobierno del 32% desde que Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, levantó una orden ejecutiva que le da la potestad a un dueño de, alegando, justificando que el edificio está 50% destruido, sin posibilidad de rehabilitación, demolerlo? Vamos a hablar realmente de cuál es el interés del gobierno de mantener ese alegado posicionamiento de cara a la llegada del rey, de que tienen en efecto interés de mantener el legado, sobre todo de cómo se construyó en Puerto Rico y hay patrimonio histórico edificado en ese tiempo de la colonia. Vamos a atender las contradicciones de los discursos, incluso con los que fueron a tratar de saludar al rey. Pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, la fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en YouTube, iBox, iTunes y Spotify 24/7. Podcast audio, podcast video. Siempre consiguen todos nuestros contenidos en esas plataformas. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. Gracias por su auspicio, por eso estamos aquí, entre otras cosas, porque también nuestros auspiciadores son ustedes, desde compartir los productos hasta lo que puedan donar a través de los diferentes elementos. También vamos a atender en el contexto de la colonia nuevamente, que se activa desde diferentes dispositivos, la crítica, el asunto de la isla meme o Puerto Rico meme, como lo llama el internauta Fiquito Yunque, a Puerto Rico, lo que se convierte en, además de una denuncia, la sátira, un poco la risa que ha provocado esta visita del rey, a partir de que algunas personas entendieron que había que destruir, tumbar, derribar, como le he llamado yo, el derribo de la escultura de Juan Ponce de León. Vamos a hablar de eso también porque ahí está, pero en ese contexto, sobre la discusión que aparece bien pequeño en uno de los medios tradicionales, pero me parece importante en el contexto de lo que estamos viendo, esa crítica a la posición y a la historia colonial de Puerto Rico a partir de su relación colonial con España y finalmente con Estados Unidos, que permanece. Y es que la Junta de Control Fiscal también tuvo una discusión mediática, breve, puntual, el colega José Delgado la trae, pero me parece que es importante
traerla. Los saludo a ustedes. Eli Cuevas está por ahí. Los PNP no quieren que la colonia, pero están celebrando algo esperaría de los PPD, dice Eli. Saludos. Muriel también está por ahí. Robert Baldwin. La estatua y quienes la defienden es otro ejemplo del síndrome de Estocolmo. Dice Robert Baldwin. Saludos, Robert. Carmen Nerrón también está por ahí. Mítica Cordero dice, gracias a Bonita Radio, ya no veo ese otro canal de noticias. Gracias por eso, Migdi. Buenos días, ¿alguien recuerda el día que ganó Sila, el joven Ricardito que metió el dedo? Ajá, Samuel Otero, no puedo repetir eso que estás diciendo, pero sí lo recordamos. Colonia en crisis existencial, dice Marcos Moreno. Jorge, el rey descubrió que llevamos más de 500 años de coloniaje, no me digas, Jorge. Oye, me dicen que cuando terminó se lavó. No puedo, Samuel Otero, yo no puedo repetir esas cosas que usted está diciendo. Saludos desde Guánica y hermana de Nilda Cruz. Qué bueno, Olgui Meyer, qué bueno desde Guánica. Hoy vamos a hablar del patrimonio histórico edificado. Y precisamente bien cerca de Guánica, vamos a hablar de Yauco. Y así es que es importante para ti este programa y que lo compartas con toda tu gente, porque ese sur que ha sufrido el embate de los terremotos desde diciembre del 2019 ha provocado mucha discusión, por lo menos a través de los que sí creen en la conservación del patrimonio histórico edificado, que es parte de la historia de la colonia española, que algunos hoy están diciendo y les reclaman a los muchachos o a los quienes fueron los que tumbaron Juan Ponce de León, que están tratando de borrar la historia. Fíjense cómo las contradicciones se dan en la misma crítica que asumen unos hoy con relación a la estatua, pero no dicen nada de lo que está pasando con el patrimonio histórico edificado. Aquí le vamos a traer la historia completa de cómo se demolió un día feriado, 17 de enero, el antiguo casino de Yauco. Importante. Vamos a hablar sobre eso. La gente no estudia su propia historia, dice Migdi. Julio Emanueli también está por ahí desde California. Julio, qué bueno, te tengo buenas noticias. Mañana tengo una reunión con un internauta que vamos a hablar sobre el interés que tenemos de que ustedes se organicen como diáspora bonita allí en California. Así que te voy a tener noticias eventualmente y gracias por estar. Envíame un mensaje con tu correo electrónico a carmenenit@bonitasradio.net, porque esta diáspora la activamos porque la activamos con el interés importante que ustedes tienen de continuar haciendo patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Yo quiero ir primero al tema de la Junta de Control Fiscal, porque yo creo que la nota del colega José Delgado da en el clavo con relación a lo que estamos hablando hoy. La Junta de Control Fiscal le dice, por un lado, a un medio de Estados Unidos, Wall Street Journal, que el asunto del estatus de Puerto Rico, uno de los escollos que podía tener el hecho de que el Congreso de Estados Unidos atendiera o no atendiera el asunto. Fíjense quién habla. El gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal. Uno de esos escollos, según Natalie Jaresco y el presidente de la Junta, es la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Y que eso se ha eliminado en parte porque la jueza Laura Taylor Swain acogió el plan fiscal, el plan de ajuste de la deuda. Cuando usted escucha al gobierno de facto decir eso, está asumiendo, fíjense qué interesante las imágenes. Por un lado viene Felipe VI con su comitiva, monarca, lo reciben los líderes del gobierno que alegan que Puerto Rico es en efecto un producto de Estados Unidos versus el producto colonial de España, que intentan borrar las líneas de la identidad hispana que tiene por razón de esa historia que nadie la puede negar. Pero entonces,
La Junta de Control Fiscal le dice, y voy a citar específicamente, se eliminó un gran obstáculo. Por un lado, eso le dice a Wall Street Journal. Pero ¿qué viene a decir a Puerto Rico? Sigamos, la cita es poco probable que el Congreso intervenga para tomar una determinación sobre el estatus político de la isla hasta que Puerto Rico ponga su casa financiera en orden. Es decir, por un lado, le dice a la prensa de Estados Unidos, a la prensa financiera de Estados Unidos, está vencido uno de los obstáculos para que esa conversación se dé. ¿Qué sabe la Junta de Control Fiscal? ¿Qué sabe Natalie Jaresco y su presidente Skill de la Junta de esa posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos actúe sobre el estatus de Puerto Rico porque hay un plan de ajuste aprobado o no? ¿Qué sabe? ¿Está la Junta o el gobierno de facto metido en esa discusión? Va a las reuniones donde los congresistas, que mire que han dicho muchos, incluidos los amigos de Jennifer González, los republicanos, que ese proyecto de estatus no va para ningún lado, que esa discusión no se va a dar. ¿Y qué sabe la Junta para decirle eso al Wall Street Journal? ¿Qué no sabe la Junta? ¿Por qué la Junta le dice eso al Wall Street Journal y viene a Puerto Rico y a los colegas periodistas acá le dice que hasta que eso no se ponga en orden, no va a haber ninguna discusión de estatus? La dualidad del discurso de la Junta me parece interesante. En un momento donde el imaginario mediático en Puerto Rico está centrado en si el rey está o no sabiendo lo que está pasando en San Juan, con que la gente todavía, hay gente en Puerto Rico que se indigna porque el monarca venga a Puerto Rico a sabiendas de que fuimos una colonia de España, de que ese que destruyeron en términos simbólicos y tumbaron es una expresión y un signo de esa colonia desde la época de la conquista, versus el discurso del gobierno de facto. A mí me pareció interesantísimo que se diera esa dualidad de discursos entre la Junta, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, versus lo que representa ese grupo o esos medios tradicionales que están constituidos hoy todos. Oiga, no falta uno. En la cobertura especial de si vino Felipe con corto, si no vino con corto, si el protocolo se extendió correctamente, si Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, está saludando y lo recibe como una primera dama, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa contradicción, en lo que me parece importante destacar la contradicción o el discurso dual de la Junta, que no me parece que sea una contradicción que no sea a sabiendas. Me parece que a sabiendas emiten un discurso a los medios de Estados Unidos versus los medios de Puerto Rico. Tenemos que ir a lo que ha ocurrido en esa visita, con esa visita, y de qué manera se visibiliza lo que vino a hacer o no vino a hacer Felipe VI a Puerto Rico. Por un lado, hay entrevistas incluso a un joven historiador que es más mediático que historiadores de otra formación intelectual, como son los historiadores que sabemos que emiten columnas y pasan juicios sobre las cosas que ocurren en el país desde la Universidad de Puerto Rico, etc. Una entrevista que circula al Boricuazo, que ustedes saben que se destaca por estar trayendo información relacionada a diferentes personajes y a la historia de Puerto Rico, que contradice que los 500 años de San Juan se celebren en el 2022 versus en el 2008. Interesante también cómo los mismos medios tradicionales están trayendo esa discusión que, aunque pueda tornarse desde el protagonismo de algunos un poco infantil, me parece importante para aquilatar cómo el desviar el tema de lo urgente. ¿A qué vino? ¿Con quién se va a reunir? ¿Con quiénes vino el monarca español? Porque a mí sí me parece importante
que hay 2 personas. Recordemos que viene aquí a la supuesta, los 500 años de la ciudad capital, pero de aquí va para Honduras a la toma de posesión del nuevo presidente en Honduras. Y hay otras discusiones a través de la región latinoamericana. Y va a ser una participación del monarca español con esos funcionarios del gobierno español. Ojo, vino por lo menos con 2 figuras de ese gabinete español que sabemos que está cuadrado bastante de mujeres. Y tiene que ver, en principio, que es la ministra, y quiero leer los títulos tal y como, porque parecería poco, pero es importante establecer claramente, obviamente correctamente, quiénes son. La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau. Primero, a mí me parece importante destacar que ambas mujeres tienen unas posiciones en ese parlamento, en ese gabinete del gobierno español, importantes desde el asunto de industria y turismo. Volvemos, supuestamente Pedro Pierluisi habla de los beneficios que ha obtenido Puerto Rico de esa relación comercial con España. Ahí está el ejemplo de Metropista. Tiene que ver con turismo. Igualmente, ¿cuáles son las negociaciones, si alguna? Nadie ha dicho nada sobre de qué van a hablar y con quiénes. Aparte de establecer que se iba a encontrar con una comitiva de miembros de la comunidad española en Puerto Rico. Y la segunda, de asuntos globales, incluyendo a Puerto Rico en asuntos globales, desde dónde está hablando el gobierno español o cuál es la relación que tiene desde ese ministerio, son 2 ministras, desde esos ministerios con Puerto Rico, con el gobierno de Puerto Rico. Ha dicho el secretario de Estado, ¿cuál es la conversación que tiene con estas ministras? Si es que él se va a reunir con ellas. ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Quiénes son las personas importantes del gobierno de Puerto Rico, o por lo menos con puestos importantes, que van a decidir qué conversación, desde dónde está hablando el gobierno español con el gobierno de Puerto Rico para establecer relaciones comerciales desde el turismo o relaciones comerciales desde otras propiedades o avenidas de posibilidad? Infraestructura. ¿Por qué no estamos conversando sobre eso? Dice Aida Mendoza, vino con ellos ya que tendrá una reunión con empresarios españoles que quieren establecer aquí Ley 2022. Exacto. Pero ¿quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los empresarios de aquí? ¿Quiénes en el gobierno de Puerto Rico están impulsando esa agenda? En momentos en que todos los fogones prendidos están entre Luquillo por el desarrollo de la playa Punta Bandera, de El Humedal, La Monserrate, Rincón, la costa oeste, Isabela. O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué no estamos hablando de eso que es impacto? Impacto para el desarrollo de Puerto Rico, porque no sabemos de qué manera. Sabemos lo que ha pasado y ahora vamos a hablar de eso. Sabemos lo que ha pasado con relación a otros extremos, cómo se dan permisos y recursos naturales mira para el lado. La Junta de Planificación hizo un movimiento de supuestamente hacer lo que tiene que hacer y cumplir con su función ministerial, que es velar por el desarrollo sustentable en todas las áreas susceptibles. En el caso de Rincón, y al día de hoy el caso de Rincón no se resuelve, está en los tribunales. Recursos Naturales no dice nada, y ahí está su secretario, a pesar de Rincón y de tantos otros extremos, a pesar de que se reunía con alcaldes y con directores de campaña, en este caso de Wanda Vázquez Garcet, para discutir lo que pasaba en su agencia con relación a alcaldes que sabemos que tenían querella por el desarrollo en la zona marítimo terrestre.
todo eso. Y hoy nadie nos puede decir cuál es la conversación que se está dando, si alguna, entre el gobierno español y el gobierno de Puerto Rico para atender supuestamente esos negocios. Me parece que esa es una pregunta urgente, que nadie la ha hecho y nadie la contesta. Más allá de los protocolos, si se siguen o no se siguen, de quién saluda, etcétera, etcétera. Y en ese mundo del pantalleo, del pantallaje, como lo hemos llamado anteriormente, de la foto oportunidad, vemos quiénes se colocan, o por lo menos quiénes se mencionan. Claro, es parte del protocolo, por ejemplo, traer a un ex gobernador como Alejandro García Padilla, que también recibió a el monarca en el 2016. Él y su esposa entiendo que están participando de alguna presencia o de alguna actividad protocolar con el rey. Está el ex gobernador Luis Fortuño. A mí me encantaría saber por qué Luis Fortuño está. Jorge Santini, el ex alcalde de San Juan, que no sea buscando la foto oportunidad con el rey. Porque Luis Fortuño, podríamos decir claramente el contexto, que Luis Fortuño participa de un negocio redondo para una corporación y una sombrilla como Arbetis a través de Metropista con relación a la administración de los peajes en Puerto Rico. Y se ha llevado sobre $100,000 en dieta porque es parte del consejo de administración de esa corporación, a pesar de que es claro, o por lo menos evidente para muchos, el conflicto de interés de haberle dado negocios a esa corporación y más tarde sentarse como parte de ella. Interesante la pregunta. Fortuño está ahí porque tiene el enchufe entre su consorcio en el que participa Arbetis, Metropista, para hacer otros negocios a través de la ley 2022. Es el cabildero Luis Fortuño de los empresarios españoles, ley 20 y 22. Otra pregunta que se cae de la mata. ¿Dónde está el Fortuño? No hay nada bueno. Donde está Fortuño, dice Sandra García, no hay nada bueno para Puerto Rico. Aquí los PNP y los PPD acomodan la historia según cuando hay dinero. Consideren la reunión, no creo que vaya mucho para los trabajadores. Voy a traerlo, gracias José Pepe por decirlo. Sidre será recordado como el secretario de Desarrollo Económico que en lugar de venir a crear empleos, creó desempleos en Puerto Rico. Ahí está otra empresa que se fue a pesar de un montón de créditos contributivos que le dieron. En Isabela se quedan 400 trabajadores sin empleo. Ponlo en la nevera. Estos gobernantes que dejan el explotar la patria como botín de guerra y sigue dando frutos económicos a los colonizadores del país. Dice Adalberto. Elba Sierra, saludos. Adalberto, también saludos si no te saludé. Gabriel Quiñones, está toda la claque del PNP y el PPD. Así es. Interesante. Ya sabemos lo que dijimos ayer que piensa el Partido Independentista. Juan Dalmau hizo una conferencia de prensa. Me pareció interesante porque es el único desde el discurso político que ha traído el contexto de las leyes 20 y 22. El periodismo lo ha hecho a través de Bonita Radio y yo creo que eso ha quedado claro. Y a esta hora, a las 11:28, además de decir que recuerden que estamos siempre en la red informativa a través de Radio Éxito en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares. Importante para nosotros los internautas y los radioescuchas de la red informativa que se conectan porque ellos tienen igualmente derecho a tener información, análisis desde el periodismo. Y eso es lo que hacemos a través de la red informativa. Y gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía, que siempre están con nosotros auspiciándonos. A esta hora yo quiero ir a lo que me parece que me abrió las puertas los diferentes discursos que se han dado, sobre todo mediáticos, desde esta visita del rey, para hablar de lo que parece y es una contradicción en sí misma, que el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi, un secretario de Estado, y los diferentes discursos de
ese liderato del Partido Nuevo Progresista han asumido con esta llegada, Miguel Romero incluido, esta llegada, esta visita de Felipe VI. Miguel Romero ayer hizo unas expresiones que colocó a aquellos que habían derribado la estatua de Juan Ponce de León en el nivel de la importancia que él le da a la administración de las carreteras en la ciudad capital. Miguel Romero juró el 2 de enero del 2021 y a esta hora los sanjuaneros saben dónde está el estado de las carreteras, dónde está el estado de los escombros que no se recogen en comunidades como son en Santurce, La Colectora, etcétera, etcétera. Y ayer trajo a la atención que el restaurar en tiempo récord para muchos esa estatua era una prioridad y que por eso iba a dejar de atender los hoyos en las carreteras. Nada más con el testigo. El gobernador, porque la estatua es bonita, no se debió derribar. Y Miguel Romero, que el dinero que iba a utilizar para los hoyos en las carreteras lo tenía que utilizar ahora en la restauración de la dichosa estatua. Esas son las contestaciones del Ejecutivo y del líder municipal de San Juan. Pero a mí me parece más interesante que el gobierno traiga en sus discursos defendiendo la permanencia de esa estatua allí, lo que otros también lo han hecho desde otros discursos, sobre todo desde las redes sociales como herramienta, pero desde otros discursos políticos y personales, que es el borrón de la historia que han querido hacer algunos con derribar o no derribar la estatua. Porque fíjense que si hay algo que se ha cuestionado desde el día 1, que yo creo que es más atrás, pero Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico, más tarde Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y Pedro Pierluisi, es la importancia que los gobiernos del Partido Nuevo Progresista le dan al desarrollo de un plan del patrimonio histórico edificado. Eso sin dejar de decir la importancia que le dan al desarrollo de las bellas artes, al desarrollo de los productos culturales a través de las comunidades, pero más importante aún, de la permanencia del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y no solo había dicho a Verónica, que es nuestra directora técnica, pero le pido que haga una búsqueda de imágenes no solamente del instituto en su sede en San Juan, sino también de su director, porque vamos a hablar del director ejecutivo, a mencionarlo en este contexto en que estamos hablando, de lo que vamos a descubrir, que es de qué manera se insiste en que ese patrimonio histórico edificado no se proteja. Si el Partido Popular en algunas administraciones ha adolecido de mantener con fortaleza, con vigencia, el proyecto del Instituto de Cultura, también le cae su agüita. Han habido instancias incluso en donde, y puedo recordar en el caso de Teresa Tío, no se le apoyó desde el nivel del Ejecutivo para atender unos asuntos puntuales allí, e incluso tuvo que salir de la dirección del instituto. Son muchas instancias, pero los que han tenido, y yo creo que eso es historia, la sartén agarrado por ese mango ha sido el Partido Nuevo Progresista en términos de descapitalizar la posibilidad de que exista un ente como el Instituto de Cultura u otro que atienda un proyecto para velar por el desarrollo de proyectos que preserven la identidad puertorriqueña a través de todas sus diferentes manifestaciones. Vamos, a el caso del antiguo casino de Yauco.
Yo quiero ir primero a la historia de lo que fue esa estructura. En efecto, una estructura que, como bien han arquitectos. Y aquí voy a hablar de unas páginas que me parecen fascinantes. Por ejemplo, Amigos de Yauco Patrimonial. Son páginas en las redes sociales que se desarrollan y se dedican a tratar de preservar, desde visibilizar lo que está ocurriendo con los diferentes edificios y edificaciones de estos pueblos. Yauco es uno de esos pueblos. Yauco es uno de esos pueblos que la historia está de atrás y adelante atravesada por la construcción de ese patrimonio histórico edificado. Que la narración de esa historia se vive y se sobrevive en esas edificaciones. El antiguo casino de Yauco, según redactado por Wilber Pagán Ayala, es un edificio que se encuentra en la calle Comercio, se encontraba y lo vamos a ver, en la calle Comercio, esquina Betances. En el 2020 estaba en desuso. Han habido allí, según la historia, diferentes negocios. Restaurantes en la primera planta, el Salón Rosa, que parece que en la década del 60 allí bailó toda la gente en Yauco. Un hotel con restaurante. En los años 70 el Banco Central de Economías y Préstamos, el Banco Central Hispano, el Western Bank en la década del 80. Ese edificio era originalmente propiedad de Arturo Lluveras. Allí estaba instalado en el segundo piso el Casino de Yauco. De 1888 a 1895 se inició un movimiento literario con la fundación de dos centros, el Casino de Yauco y el Gabinete de Lectura. Esta es la historia de Yauco y de esa edificación. Tenía, según Wilber, todas las características del estilo neoclásico. Entradas cuadradas, tanto en la primera planta como en la superior. La esquina con un corte chaflán de tipo redondel. Estos son los arquitectos, esos son las personas que les interesa la preservación, que traen la información que a mí me parece es importante para entender por qué se reviste de importancia total el que se destruya y se demuelan, como ocurrió con este edificio. El balcón voladizo con verjas de hierro forjado, muy visto para aquel entonces en las estructuras realizadas en el pueblo de Yauco. Hoy día solo mantienen el balcón con rejas en la parte posterior. La fachada se corona con moldura y un parapeto. En el 2020, esto ya era una crisis en Yauco, porque se sabía que había un movimiento para demolerlo y hacer una estructura diferente. Ahí están las imágenes de lo que era. Y yo quiero que entonces ahora vayamos a lo que fue a partir del 2019, que los terremotos afectaron, como sabemos, toda esa franja del sur. Yauco, Guánica, Peñuelas, Lajas. En Yauco, uno de los que pidió la demolición de esa estructura fue el alcalde de Yauco. En una carta del 26 de marzo del 2021, se le pidió al alcalde que en efecto apoyara la demolición. Ángel Torres Ortiz, alcalde de Yauco, porque supuestamente ese edificio tenía hasta un 50% de estructura que tiene tenía problemas para rehabilitarse. Esa carta establece claramente, dicha estructura fue seriamente afectada por el terremoto ocurrido el 7 de enero del 2020 y sus réplicas, y conforme informe de inspección realizado por el ingeniero Rubén González Colón, se recomienda la demolición inmediata del edificio por razón de que tiene daños en aproximadamente un 60%.
El alcalde de Yauco ya había pedido en el 2020 y se pudo paralizar la demolición de ese edificio, que en efecto es de quién, de Carlos Budet Vega. ¿Usted sabe quién es Carlos Budet Vega? Carlos Budet Vega preside la corporación Taco Maker Inc. Taco Maker Inc. Una corporación que en Puerto Rico, ustedes saben que eso es un nombre reconocido de una marca estadounidense, que yo me imagino que tendrá aquí una corporación a base de esa marca. Así es que en ese momento, el 2020, ya querían demoler, pero no había pasado lo que me parece más importante y que incluso la presidenta del Colegio de Arquitectos ha llamado la atención que ocurrió en este caso. Y que tenemos de frente no solamente el caso de Yauco, tenemos de frente las edificaciones como pueden ser en este momento comprado a $8.6 millones. El Hotel Normandy, que dicho sea de paso, es parte de lo que quiero traer y que lo que me parece sigue siendo la contradicción entre el discurso de hoy, que vivan los reyes, y el discurso de querer borrar por otra parte de la cocina, entrar por la parte de atrás de la cocina para establecer que esto es lo que hacen todos los días en su diario vivir. Dice Carmen Negrón, no olvides que en Ponce se afectaron estructuras históricas también. Exacto. ¿Qué es lo más importante? 2020 lograron paralizar. En el 2021, Carlos Budet, el dueño de Taco Maker, dueño del edificio, porque este dueño del edificio en el 2005 pidió una transferencia, era de otra persona, y él lo compró por $450,000. 2005. Ahí están los documentos, gente. Ahí están todos los documentos. En el 2021, el alcalde dice, vamos para adelante. Yo apoyo la demolición. Abril del 2021. ¿Por qué? Porque en julio del 2020, la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet firmó una orden ejecutiva, la 2020 número 17. Y déjenme ir al documento para ver si en efecto estoy diciendo claramente que es de julio. Y ahí están, ahí tenemos las imágenes de la orden ejecutiva y voy a ir sobre ella porque es importante que vayamos sobre ella. En efecto, perdón, el 19 de febrero del 2020, no, Carmen Enid, fue más temprano que tarde. En diciembre empezaron los terremotos y ya en febrero del 2017, a base de supuestamente un terremoto del 7 de enero del 2020, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet estaba firmando una orden ejecutiva para establecer el trámite para llevar a cabo la demolición para estructuras afectadas por las actividades sísmicas acontecidas en Puerto Rico. ¿Qué pasó con esta orden ejecutiva? Vamos a la página 2. Esta orden ejecutiva establece claramente que debido a las constantes réplicas y a la condición de vulnerabilidad estructural en la que han quedado muchas edificaciones, estas continúan afectándose y representan un riesgo inminente a la vida. Vamos todavía a la primera página, señora directora técnica. Esta es la orden ejecutiva que Wanda Vázquez Garcet pone a disposición de todo aquel que tuviera, en efecto, necesidad de demoler porque hubo un problema relacionado con los terremotos. Ante el estado de peligrosidad que representa lo anterior y el amparo de lo dispuesto en la ley 2017,
resulta necesario tomar medidas que atiendan esta situación. Ahí te empujan el estado de emergencia. Y finalmente, ¿qué dice? Ahora bien, tomando en consideración el estado de emergencia declarado y la necesidad de demolición de muchas estructuras por estas haber sufrido daños o estar en riesgo de colapso, es necesario distinguir el curso de acción que corresponde para los diferentes escenarios que puedan surgir, de modo que se agilicen las tareas de demolición. Ahí vamos a la segunda página. Ahí vamos donde es que sacan del medio los que tienen el expertise, pero los que el gobierno del Partido Nuevo Progresista han desbancado, como lo son aquellos conservacionistas que viven y producen la conservación del patrimonio histórico edificado desde el Instituto de Cultura. Toda solicitud de demolición a ser llevada a cabo al amparo de la presente orden será instada y adjudicada por OCPE, por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico. Y vamos entonces lo que saca al Instituto de Cultura de Puerto Rico de ese patrimonio histórico edificado, porque toda demolición tenía que contar con un permiso del Instituto de Cultura. Pero cuando hacen ley, esta orden ejecutiva, amparándose en el asunto de emergencia, dicen exactamente, no, pero como estamos en un asunto de emergencia, en el caso de que el proyecto se encuentre en una zona histórica, centros urbanos tradicionales y yacimientos, la OCPE requerirá la recomendación escrita del instituto. Pero hay una excepción, y esa excepción es cuando haya un ingeniero que certifique que ese edificio está sobre un 50% de posibilidad de que no sea rehabilitable. ¿Y qué hizo Carlos Budet? Hizo una inspección y se consiguió el ingeniero que le dijo, no, esto no es rehabilitable. Pero se les olvidó algo. La información que tiene el Colegio de Arquitectos, y así lo ha dicho su presidenta, es que, en efecto, para efectos de los seguros, ya ese edificio había pasado por una inspección que se hablaba de que sí, de que fíjate que era rehabilitable. Así lo estableció la presidenta del Colegio de Arquitectos, Margarita Frontera Muñoz, en una columna que suscribió esta semana precisamente a propósito de la compra por $8.6 millones del Hotel Normandy. Y estamos hablando que dice específicamente, al amparo de dicha orden ejecutiva, hace unos días demolieron el edificio Centenario, y ahí está el video. Yo quisiera que nuestra directora técnica, en lo que yo estoy estableciendo este escrito de la presidenta del Colegio de Arquitectos, lo traiga para que ustedes vean cómo fue que lo demolieron en un día feriado. Demolieron el edificio Centenario, ubicado frente a la Plaza de Recreo de Yauco, en el número 20 de la calle Comercio, esquina Betances. A pesar de que nos informan que el seguro vigente al momento de los sismos identificó la propiedad como reparable. Cuando ya no hay posibilidades de restauración, ahora nos queda esperar que se presenten los permisos de construcción para ver la sensibilidad urbana que puede tener el dueño al momento de construir en tan privilegiado solar. A 2 años de los sismos, la Orden Ejecutiva 2020-17 se ha convertido en carta blanca para obviar los procesos de fiscalización establecidos para la obtención de permisos de demolición. No tiene razón de ser y debe ser derogada para evitar otras situaciones similares que tengamos que lamentar. ¿Cómo fue que todo esto se coloca hoy en el imaginario perfecto? Porque no hay casualidades. De que se puede establecer la gran contradicción del gobierno de Puerto Rico a través de sus alcaldes, del Partido Nuevo Progresista, a través del gobierno, desde el Ejecutivo, Fortaleza,
Olvídense de preservación histórica. No la mencionan por ningún lado. Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para utilizarla como escudo de que la historia de Puerto Rico no puede ser dilapidada a través de la estatua de Juan Ponce de León, cuando ellos permiten que esta barbaridad pase. Y a propósito, el Instituto de Cultura Puertorriqueña mira para el lado. Y yo no estoy hablando de los arquitectos de conservación. Y yo no estoy hablando de los arquitectos que están en los pueblos haciendo su trabajo, que llaman la atención de lo que está pasando. Yo estoy hablando del director ejecutivo, que yo lo he llamado en 2 ocasiones para atender estas situaciones y me refiero a las llamadas a los arquitectos, como si tuviera serios problemas para hablar y darle cara a la prensa de Puerto Rico para establecer cuál es su función ministerial con relación a la preservación. Y Carlos Ruiz Cortés sabe que lo conozco, que lo llamo, que me atrevo a llamarlo, pero nunca he conseguido que se confronte con la realidad de que dirige una agencia sentado en un escritorio con muy poca gente, que no tiene gente, y nunca lo hemos visto levantándose a defender lo que es la función ministerial que tiene el ICP. Que lo quieren desmantelar y yo no veo desde adentro que haya ninguna posición a favor de en contra de ese desmantelamiento. ¿Dónde está el director ejecutivo defendiendo lo que está ocurriendo con el patrimonio histórico edificado? Ese es uno de los grandes problemas, de borrar la historia. ¿Quién quiere borrar la historia? ¿Los que tumbaron la estatua de Juan Ponce de León? ¿O visibilizaron la colonia y la historia del coloniaje puertorriqueño? Independientemente de que usted piense de que no debieron tumbarla, de que es una obra de arte, de que debieron haber desarrollado otra estrategia, esa la podemos discutir y podemos conversar sobre eso. Pero ¿y el gobierno de Puerto Rico? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice que está en efecto siendo hipócrita en el contexto de las contestaciones a ese acto de derribar una estatua cuando ellos derriban el patrimonio histórico edificado para vendérselo a Taco Maker? Así es donde yo creo que el contexto hay que traerlo, así es como, y ahí usted puede indagar y saber quién dice la verdad, quién miente y quién solamente está estableciendo un discurso de propaganda cuando por la otra vía están haciendo todo lo contrario. ¿Quién defiende el patrimonio histórico edificado? La fuerza de choque que desplegaron ayer, la unidad de operaciones tácticas que desplegaron ayer para que unos grupos no intentaran detener, que volvieran a colocar a Juan Ponce de León allí. Esos son los que la defienden. Porque en Puerto Rico el otro día hubo una intervención de un hombre que estuvo a punto de secuestrar un menor. Y quienes únicos llegaron fueron los guardias municipales. Pero para esto hay unidad de operaciones tácticas. Ahí es donde volvemos. ¿Quién está hablando de lo que está pasando en el patrimonio histórico edificado? ¿Quién está discutiendo, conversando sobre lo que no pasa desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña? Pasó en el Viejo San Juan. Eso que algunos dicen que es que hay un discrimen contra los blancos y un discrimen contra los estadounidenses. Se están quedando con el Viejo San Juan. Ahí está la gente planteando lo que han hecho con las edificaciones que también son susceptibles de estar en patrimonio histórico edificado y que tienen unos códigos especiales de construcción. Como dice la presidenta del Colegio de Arquitectos, ¿quién va a velar porque el desarrollador ahora de esa esquina de la Plaza de Recreo de Yauco sea sensible y haga un desarrollo y una construcción de acuerdo a esa zona histórica? El Instituto de Cultura. Yo los voy a dejar con esta información, dice Héctor Iván. El ICP, una silla ocupada por un derriere sintonizado con los intereses del partido que lo puso. Harán un monumento del combo Burrito Deluxe
Con el Normandy se van parte del Distrito Escobar y parte del Tercer Milenio. Yo no quiero decir que se van hasta que no veamos la planificación, porque me parece, Juan Carlos, que allí todavía hay un cuestionamiento. Hay un cuestionamiento porque incluso ahí hay terrenos que son propiedad del municipio y propiedad del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que yo quiero ver qué van a plantear allí. Y como último, yo los voy a dejar con la producción de memes que hubo ayer. Hubo memes de todas clases con relación a el derribamiento de Juan Ponce de León como estatua en la Placita San José, que no olvidemos que la trajo Jorge Santini y Luis Fortuño en el 2016. Perdón, antes. Y ahí están los memes. Yo creo que han sido increíbles la producción de memes, la isla meme, como la llama Fiquito Yunque. Sí, en efecto, Puerto Rico se ríe hasta de sus desgracias. Yo creo que también es parte de un mecanismo para bajar la tensión de lo que es una crisis por todas las esquinas. Pero yo creo que también la gente está viva en el contexto de producir no solamente indignación, que a mí me parece, como hablaba ayer con Verónica, que lo único que nos detiene y que detiene al país de protestar por lo que está ocurriendo es definitivamente la pandemia. Yo los dejo, recuerden que estamos en bonitasradio.net, allí pueden ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito si les parece. No se olviden que estamos vendiendo todo lo que está en la tiendita de Bonitas Radio porque estamos en una transición de identidad gráfica y debe guardar estos productos porque esto va a ser historia y yo creo que va a ser interesante tenerlo. Las tazas y las gorras son los menos que nos quedan, pero nos quedan todavía camisetas small, medium y large y también los magnetos. Siempre estamos en Bonitas Radio, Fundación Periodismo 21. También pueden donar allí a través de ATH Móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación en la dirección que tienen en pantalla. Además estamos, recuerden, Bonitas Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, siempre YouTube, iVoox, Spotify y iTunes en podcast y el podcast de video en YouTube 24/7. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Éxito, no se olviden que ahora viene Rodrigo Otero Goico con el análisis deportivo. Nos vemos esta tarde a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta ahorita. Buen provecho.